Cátaros y albigenses. Fernand Niel. Capítulo 4. Los cátaros. Maniqueos y cátaros. Según una tradición recogida por el cronista Albérico de las Tres Fuentes, el maniqueo Fortunato, tras haber huido de Hipona, se refugió en las Galías, donde encontró otros adeptos de Manes, especialmente en Champaña. Tal sería el origen del centro dualista de Montuimer. ¿Hecho histórico o leyenda? No se sabe. En 563, el Concilio de Braga, en España, redacta varios cánones contra el maniqueísmo. Hacia el año 800, un anatema, redactado en latín, muestra que los maniqueos continuaban siendo perseguidos en Occidente. En 1060, el Papa Nicolás II ordena al clero de Cisterón que no administre los sacramentos de la Iglesia a los numerosos africanos que se presentan, so pretexto de que hay entre ellos numerosos maniqueos y, a partir del siglo XI se denuncia por doquier, en Europa occidental, la presencia de herejes, a quienes la mayoría de sus contemporáneos que han escrito sobre ellos no vacilan en calificar de maniqueos. Se ha sugerido que ese término era calificativo general, que traducía sobre todo el miedo y el horror que el maniqueísmo había inspirado en otros tiempos a la Iglesia, pero que no justifica una afiliación cualquiera entre los discípulos de Manes y estos nuevos herejes. Es evidente que los cronistas o los controversistas de la época no veían las cosas como nosotros, que solo aceptaríamos esa afiliación si nos pusieran ante los ojos la lista de los maniqueos con su profesión de fe desde los sucesores de Manes hasta el obispo albigense Guillaberto de Castres. Pensándolo bien, sin embargo, los contemporáneos de la herejía que nos ocupa, parecen haber dado pruebas de sentido común, ya que no de espíritu crítico suficiente. Se hallaban ante una doctrina dualista y solo conocían la de Manes, o por lo menos esta era la más importante, la que más se había extendido y la que había tenido más influencia. Por otra parte, no distinguían a ningún gran heresiarca en los orígenes del movimiento y no creían sin duda en una especie de brote colectivo y espontáneo. Por último, estaban más cerca que nosotros de las luchas que la Iglesia había sostenido y sostenía aún para sofocar definitivamente al maniqueísmo. Recordemos que el epíteto maniqueo no se había aplicado indistintamente a todos los herejes. Por ejemplo, en tiempos de Carlomagno, el episcopado español distinguía a los maniqueos de los arrianos o de los priscilianistas. Llamar a los neomaniqueos herejes fue tal vez un error. Pero, la tendencia, señalada entre los paulicianos, a procurar adaptar las escrituras al dualismo, parece justificar el término. A esos neomaniqueos se les ha dado otro nombre que se ha impuesto, el de cátaros, del griego cátaros, que significa puro. Hablando de los cátaros de la Renania, el benedictino Ecker, rector de la Catedral de Colonia, nos informa que celebraban una fiesta en honor de Manes. Asimismo, el obispo de Chalón, Rigello, escribía al obispo de Lieja que los cátaros de su diócesis pretendían recibir, por la imposición de manos, el Espíritu Santo, que no era otro que el mismo Manes. Es muy probable, pues, que las ideas maniqueas no hubieran muerto del todo en la Europa occidental, principalmente en Francia. Ignoramos cómo se mantuvieron, pero existían aún cuando los misioneros bogomilos llegaron a esas regiones. De la fusión de sus ideas con las supervivencias maniqueas nacería una nueva forma de la tradición dualista, el catarismo. Expansión de los cátaros por la Europa occidental. En 1017 se descubren cátaros en Orleans, entre los canónigos de Santa Cruz. Un concilio de obispos, celebrado en presencia del rey Roberto el Piadoso y de la reina Constanza, los condena a ser quemados vivos. En 1022 se hace lo mismo en Tolosa. En 1030 existía en Monteforte, cerca de Asti, una comunidad de herejes a los cuales se aplicaba el epíteto de cátaros. Fueron capturados y masacrados sin piedad. En 1045 aparecen cátaros en Chalón, y, en 1052, el emperador Enrique el Negro hace ahorcar a algunos en Goslar, Alemania. La Mancha se extiende durante el siglo XII. Su presencia es señalada en Soissons, en Flandes, en Suiza, en Lieja, en Reims, en Bécela y en Artois. En 1145 algunos cátaros son quemados en Colonia y, algo más tarde, en Bonn.
La Italia del Norte, situada en el camino de los misioneros búlgaros, era, naturalmente, una de las zonas más afectadas. Milán era considerado uno de los centros principales de la herejía. En 1125, los partidarios de los herejes lograron apoderarse del poder en Orvieto. En 1173 provocaron una revolución en Concorecho. En Rimini impidieron la aplicación de las sanciones previstas por el Concilio de Verona, y en Viterbo sus representantes fueron triunfalmente elegidos en las elecciones municipales de 1205. Fueron necesarias toda la energía y la obstinación del Papa Inocencio III, no para suprimir al catarismo, sino para frenar su impulso. El catarismo lograría sus más impresionantes éxitos en el mediodía de Francia, de los Alpes al Atlántico. Favorecidos por condiciones políticas y sociales excepcionales, los cátaros realizarían en esas regiones, en pocos años, progresos fulminantes. En resumen, a fines del siglo XII y a principios del XIII, el neomaniqueísmo se extendía por todas partes y nada hacía prever mayor lentitud en sus progresos. Teniendo en cuenta que España comenzaba a ser contaminada y que, del Océano al Adriático, la herejía a menudo tenía las armas de su parte, no parecía imposible que el catarismo pudiera un día suplantar definitivamente al catolicismo. Las escuelas cátaras. Volvemos a encontrar entre los cátaros las dos corrientes conocidas entre los bogonilos, dualistas absolutos y dualistas mitigados. Se vincula a los primeros la iglesia de Desenzano, sobre el lago de Garda, y a los segundos la de Concorecho, en Lombardía. La iglesia dragoviciana de Desenzano se escindiría en dos corrientes, la llamada de Balasimansa, por el nombre de un obispo cátaro de Verona, y la de Juan de Lugio, de Bérgamos. Pero ese cisma, entre los dualistas absolutos, no se produciría sino bastante tarde, hacia 1235. No parece haber afectado a las otras iglesias cátaras. La iglesia monarquianista de Concorecho parece haber convertido primero al Languedoc y haber seguido siendo muy poderosa en Lombardía. Luego, bajo la influencia de Nicetas, llegado desde la iglesia dragoviciana de Constantinopla, el mediodía de Francia habría pasado al dualismo absoluto. Haremos notar, a este respecto, que los cátaros de Languedoc estuvieron principalmente en contacto con sus colegas de Lombardía, es decir, una región donde dominaba la escuela concorechiana. Veremos, por ejemplo, a los cátaros de Crémora mantener correspondencia con los de Montségur. Pero tales distinciones entre las diversas escuelas cátaras aparecen sobre todo en los estudios modernos y se basan en el famoso tratado de Rainiero Sacconi, Summa de Cataris et Leonistis. A propósito de ese título hacemos notar que los leonistas, llamados también pobres de León o valdenses, eran heréticos diferentes de los neomaniqueos. Rainiero Sacconi habría sido cátaro durante 17 años. Después de haber ocupado una situación de primer plano en una comunidad herética, habría apostatado en 1245. Luego fue inquisidor y compuso su tratado, ampliamente difundido, si se juzga por el número de ejemplares que nos han quedado, 50 aproximadamente. La Summa de Rainiero Sacconi constituye una de las fuentes principales para el estudio del catarismo. Y es en esa obra donde se indican las divergencias de doctrina de las escuelas cátaras. Pero esas divergencias no se transparentan cuando se estudia la vida de los mismos cátaros. La doctrina parece, al contrario, haber gozado de una notable unidad. Ningún rastro de cisma, ninguna disputa, que hubiera aprovechado la Iglesia romana. Los casos de apostasía, análogos al de Sacconi, son raros, al menos entre los perfectos. En una palabra, si hubo divergencias de doctrina, fueron poco importantes a los ojos de los propios interesados, que parecen no haberse preocupado demasiado por ellas. Las únicas huellas de antagonismo son las indicadas por Sacconi, que asegura que las escuelas de Desenzano y de Concorecho se habrían condenado mutuamente. Todos los informes que se poseen sobre los sínodos cátaros, en particular sobre los celebrados en el mediodía de Francia, hablan sobre todo de la organización de las iglesias heréticas. Nunca se mencionan discusiones sobre puntos de doctrina. La doctrina.
No podríamos explicar la doctrina cátara sin repetir en gran parte lo que ya hemos dicho sobre las diferentes escuelas dualistas. La base es siempre el problema del mal. En el comienzo existían dos principios, el del bien y el del mal, y en ellos existían, desde toda la eternidad, la luz y las tinieblas. Del principio del bien todo lo que es luz y espíritu. Del principio del mal, todo lo que es materia y tinieblas. Ese principio de una profesión de fe de cátaros florentino resume todo el catarismo. La continuación se adivina. A imitación de Faustus de Mivelo, los cátaros no atribuían existencia real alguna al mundo sensible. Era una negación, una nada creada sin Dios. Solo en Dios había verdadera creación y solo el espíritu expresaba la realidad. Las divergencias entre las diferentes escuelas cátaras se referían a la creación de este mundo sensible, pero en definitiva todas acordaban en atribuirlo al demonio. En efecto, la causa del mal residía en este mundo, que no podía ser sino obra de Satanás. Haremos notar que los dualistas absolutos se aproximaban a los maniqueos, puesto que admitían los dos principios independientes y existentes desde el origen. Se asemejaban también por el mito del ataque al reino del Dios bueno por las fuerzas del mal. Satanás y sus ángeles se habían lanzado a la conquista del cielo. San Miguel había tratado de rechazar el asalto y había sido vencido. La derrota del hombre primordial reaparecería así en los mitos cátaros. El paso por la tierra, la vida, era una dura prueba. Volvemos a encontrar aquí la noción del infierno terrestre de los pitagóricos y de los maniqueos. Como estos últimos, los cátaros tenían, pues, una concepción profundamente pesimista del mundo sensible. Se hacían una idea más complicada del mundo celeste, puesto que en el fondo constituía para ellos el único mundo real, aquel al que aspiraban. Era el mundo que Satanás había querido conquistar. Estaba poblado por seres hipostáticos, creados, que servían de vínculo entre ambos mundos. En ellos se conjugaban las tres naturalezas, que existen también en el hombre: cuerpo, alma y espíritu. Pero si el cuerpo del hombre es materia, el de las emanaciones hipostáticas era un cuerpo glorioso, como lo será el de Jesucristo. El alma era la parte creada y el espíritu seguía siendo la parcela divina. En suma, los cátaros retomaban la concepción valentiniana de las tres naturalezas: el cuerpo, morada del alma, y el alma, morada del espíritu. Por último, como Zoroastro y Manes, tenían una concepción apocalíptica del fin del mundo. Las aguas cubrirían la tierra. Después que el sol, la luna y las estrellas desaparecieran, reinarían las tinieblas. El fuego consumiría las aguas y las aguas apagarían el fuego. Será el infierno, en el que se hundirán los demonios y los hombres que no hayan sabido purificarse en el curso de sus sucesivas vidas. De este modo, al fin de los tiempos la obra de Satanás será definitivamente aniquilada. La posición de los cátaros frente a la Iglesia romana era la misma de las otras escuelas dualistas. Igual desprecio por los sacramentos, por la cruz, por el culto, por las iglesias. Igual rechazo del Antiguo Testamento. Jesús era uno de esos seres hipostáticos creados por Dios, y su encarnación solo había sido una apariencia. La doctrina implicaba el desprendimiento más completo posible del mundo. Los cátaros debían someterse a un ascetismo llevado al máximo. Por supuesto, eso solo era posible a un grupo selecto, y encontramos entre ellos la distinción entre los oyentes o creyentes y los elegidos o perfectos. Digamos, desde ahora, que este último calificativo no parece exagerado entre hombres que mostraron una asombrosa sinceridad hacia su doctrina. Casi todo lo que se ha dicho sobre los oyentes y los elegidos maniqueos se aplica a los adeptos al catarismo. La creencia en las vidas sucesivas ordenaba no matar bajo ningún pretexto, ni siquiera un animal, porque según si hubiera vivido bien o mal, se podía renacer en el cuerpo de un hombre o de una bestia y se corría el peligro, al matar a un ser vivo, de interrumpir el curso de una penitencia. Los perfectos se abstenían de comer carne o huevos y, en general, de todo alimento de origen animal. Eran vegetarianos absolutos, pero comían pescado y no parece haber sido prohibido el vino. Se abstenían también de todo trato sexual.
La cuestión de la endura. Los cátaros tenían una concepción tan pesimista del mundo sensible, que no se vacila en general en atribuirles la práctica del suicidio. Son sobre todo literatos los que han propagado esa idea. Los historiadores, por lo común, han sido más reservados. Dos clases de hechos han permitido creer que ocasionalmente practicaban el suicidio. Ante todo, su valor ante la muerte, aun ante una de sus formas más horribles, la muerte por el fuego. Antes que pronunciar un juramento o comer carne, en una palabra, antes que realizar el menor acto contrario a su doctrina, los cátaros no vacilaban jamás en echarse ellos mismos a las llamas, individualmente o en grupos. Los que fueron ahorcados en Goslar prefirieron ir al suplicio antes que matar un pollo. A los ojos de algunos, eso podía pasar por un suicidio. Estos ejemplos reforzarían esa idea, como el espectáculo de los 150 herejes de Minerva que se precipitaron a las llamas entonando cánticos. Añadamos que los católicos, convencidos de que el martirio era privilegio exclusivo de la Iglesia cristiana, se inclinaban a presentar ese desprecio de la muerte como una forma de suicidio. La misma observación se aplicaría a los cátaros presos que hacían huelga de hambre, hasta morir, a fin de abreviar sus sufrimientos. Pero en ciertas declaraciones de sospechosos interrogados por la Inquisición se lee que los herejes, principalmente mujeres, se pusieron en endura, es decir, en estado de ayuno prolongado, tanto, que murieron. Ese ayuno les habría sido ordenado por el diácono de su comunidad. El hecho es exacto, pero exige algunas observaciones. En primer lugar, la práctica de la endura no apareció hasta el siglo XIV, mucho tiempo después de la desaparición de las iglesias cátaras. No se encuentra ningún rastro de ella en las grandes épocas del catarismo. Todo lo que sabemos de la doctrina no permite inferir ni que el suicidio fuera alentado ni que fuera prohibido. El verdadero catarismo no dice una palabra sobre ese punto. Probablemente dejó a cada uno en libertad de decidir su conveniencia. Hubo, sin duda, casos de suicidio entre los adeptos, pero fueron raros, y entran en el marco de las estadísticas normales de todo tiempo y de todos los países. Además, si la endura está limitada en el tiempo, lo está también en el espacio, puesto que los únicos casos indudables se señalan en el Alto Valle del Ariege, en la región de Aix-les-Thermes. Esos casos se atribuyen principalmente a uno de los últimos diáconos albigenses, Autier, que se había refugiado en los valles apartados de los Pirineos del Ariege. Se trata pues de una iniciativa individual, desconocida en la religión cátara, y, para decirlo todo, de una herejía en esa religión. Sin embargo, la endura ha servido en gran medida, y sirve aún, para presentar al catarismo como una doctrina antisocial, inmoral y peligrosa. Los ritos. El consolamentum. A semejanza de las otras religiones dualistas, los ritos cátaros eran muy simples. Comprendían plegarias, sin duda cánticos, ayunos prolongados y, sobre todo, sermones en los que se explicaba la doctrina y quizás se la discutía. El culto parece haber sido practicado por doquier. Sabemos que había en Montsegur un local especialmente dedicado a los sermones, pero el castillo de Montsegur constituye una excepción que trataremos aparte. Los cátaros oraban y predicaban en cualquier parte, en los bosques, en los castillos o en las casas de los oyentes. Rechazaban todos los sacramentos de la Iglesia, inclusive el matrimonio, lo que sirvió también para acusarlos de querer destruir la familia, aunque hayan aprobado el matrimonio en sí mismo, para los creyentes. Digamos simplemente que aprobaban el matrimonio civil. Es evidente que los católicos consideraban que quienes no se habían casado ante un sacerdote vivían en concubinato. En los registros de la Inquisición los términos amasia, amante o concubina designan a las mujeres no casadas según la religión católica. Los creyentes, que veían en la Iglesia romana una de las obras del demonio, no podían hacer consagrar su unión por un miembro del clero. Ignoramos si los diáconos albigenses consagraban personalmente el matrimonio de sus oyentes. Los cátaros practicaban también una especie de confesión pública, que llamaban aparellamentum y que recuerda mucho a la de los maniqueos. Por último, tenían el célebre consolamentum.
Era una ceremonia de asombrosa simplicidad, que parece haber sido practicada principalmente en dos circunstancias. Ante todo, se daba el consolamentum a un creyente cuando quería entrar en la categoría de perfecto. Además, estos lo administraban a los creyentes, a su pedido, pero solamente cuando se encontraban en peligro de muerte. En uno y otro caso el ceremonial era prácticamente el mismo, un poco más simple cuando se le daba a los moribundos. En primer lugar, se preguntaba al candidato si quería entregarse a Dios y al Evangelio. Tras su respuesta afirmativa se le hacía prometer que en adelante no comería más carne, ni huevos, ni queso, ni ningún otro alimento, excepto productos vegetales preparados con aceite o pescado. Prometía también no mentir, no jugar, no entregarse al comercio carnal y no abandonar la comunidad cátara, por miedo a la muerte por el fuego, por el agua o por cualquier otro método. Hechas esas promesas, el candidato recitaba el pater a la manera de los herejes, después los perfectos le imponían las manos y ponían el libro, sin duda un Nuevo Testamento, sobre su cabeza. A continuación, le daban el espaldarazo y hacían una genuflexión ante él. Los miembros de la asamblea doblaban también la rodilla, por turno, ante el candidato, y eso era aproximadamente todo. El ritual de León, que es un documento cátaro, da algunos detalles suplementarios, por ejemplo, sobre las disposiciones del mobiliario de la sala en la que se realizaba la ceremonia, las palabras rituales que debían ser pronunciadas, explicaciones sobre el sentido y el origen del consolamentum, etc., pero lo esencial se limitaba a lo que acabamos de decir. Parece que la imposición de manos fue considerada el gesto principal de esta especie de sacramento. Se cree que los cátaros veían en el consolamentum una comunión, puesto que equivalía a recibir al Espíritu Santo, a menudo identificado con Cristo. Lo que no deja de sorprender en el consolamentum es que no enseñan nada sobre los dogmas fundamentales del catarismo. Un católico habría podido recibirlo sin creer faltar a las leyes de su religión. Comprometía la conducta del recipiendario, su futuro comportamiento en la vida terrestre, pero no su comportamiento en la vida espiritual. Implicaba pues algo antes. De ese algo que precedía a la ceremonia, no sabemos casi nada, pero es razonable pensar que se trataba de una iniciación o más bien, de una enseñanza y un período de pruebas. En cuanto a los creyentes que lo pedían en artículo de muerte, es probable que tuvieran, por la audición de sermones, conocimiento suficiente de la doctrina y fe total. Pero ocurría a veces que el creyente, luego de haber recibido el consolamentum creyendo que iba a morir, recuperaba la salud. En ese caso, creemos que retomaba la vida normal de los creyentes, si lo deseaba. El caso era raro y los perfectos juzgaban personalmente si el candidato estaba o no en peligro de muerte. Observaremos que el consolamentum, con muy pocas excepciones, no fue renegado por quienes lo recibieron. La historia del catarismo muestra que los consolados cumplían rigurosamente sus promesas, especialmente la de no temer a la muerte por el fuego. Por último, hay que señalar otro rito, celebrado solamente en circunstancias particulares. Los únicos casos que conocemos se refieren al sitio de Montségur, en 1244. Se trata de la convinenza. Por ejemplo, los hombres de armas que debían participar en un golpe de mano, corrían el riesgo de ser mortalmente heridos, al punto de perder el uso de la palabra. Antes de partir para el combate convenían entonces con los perfectos que el consolamentum les fuera administrado, sin que hubieran de responder a las preguntas de práctica. Naturalmente, no podían recibirlo de antemano, puesto que iban a matar a semejantes. Con la convinenza se creería que los cátaros habían infligido una deformación bastante seria a su rígida doctrina. Es verdad que era necesario defender a Montségur, es decir, un lugar al cual atribuyeron importancia excepcional. Mientras fueron libres, los perfectos llevaban una vestidura negra que los distinguía de los creyentes. Era una especie de manto de lana, ceñido a la cintura y provisto de un capuchón. Más tarde, cuando fueron perseguidos, se vistieron como todo el mundo, pero llevaban bajo sus vestiduras un cordón simbólico. Se decía entonces que eran revestidos y perfectos.
Las mujeres podían ser también revestidas y perfectas. En el Languedoc, eran tan numerosas como los hombres, pero no parecen haber ocupado puestos importantes en la jerarquía cátara. Tampoco es probable que haya habido diaconesas en las comunidades. Se sabe solamente que ciertas perfectas fueron objeto de consideración especial. A la cabeza de cada comunidad había un diácono y a la cabeza de las varias comunidades que constituían una gran división territorial, un obispo. Este era asistido por 2 coadjutores, un hijo mayor y un hijo menor, que lo ayudaban en su tarea cotidiana. A su muerte, le sucedía el hijo mayor,